Bienvenidos a su programa El Grano de Trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por poder agradecerle, por poder adorarle. Él es fiel, Él es bueno. Y en todo tiempo Él muestra su amor y su bondad para con nosotros. Hablamos la palabra en Hebreos capítulo 10, verso 19. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Existe un punto, un tema, una enseñanza que en estos días no se nos habla mucho de ello. No se nos dice mucho de ello. Más bien se pasa por alto muchas veces. Esto es la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es tan amplia, es tan grande, sobre la maldad de los hombres, pero también la disciplina del Señor sobre su casa, sobre su iglesia, sobre sus santos. Dice la palabra que el Señor Jesús, cuando estaba en la cruz, dice que Él entregó su espíritu y dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo y no por lo contrario? Porque con esto se daba a entender claramente que no es el hombre con sus obras y sus esfuerzos que puede llegar al cielo, sino vino del cielo el socorro, porque del cielo vino el Señor Jesús haciéndose hombre para morir en una cruz. Es decir, el camino fue abierto de arriba hacia abajo. Hay un camino abierto hoy día para nosotros. Por eso nuestro amado Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, nos abrió el camino del cielo, nos abrió el santuario no terrenal sino celestial, para poder entrar con libertad a la presencia del Señor. Hoy día somos adoradores, hoy día somos los sacerdotes del Nuevo Testamento, que podemos adorar al Señor, que podemos interceder por los hombres, que podemos interceder por otros y clamar con confianza delante del Señor, porque el camino fue abierto. Dice que nos abrió un camino nuevo y un camino vivo. No es un camino de obras, no es un camino de tradiciones, no es un camino de ritos, sino es un camino de aprender a andar con Cristo cada día, caminando en una forma estrecha, conociéndole más, amándole más y guardando más su palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Y ahí nos explica algunas condiciones. Dice, con corazón sincero, un corazón que no tiene engaño, que no es una imitación, sino es auténtico, es real, con las flaquezas, con las debilidades, se acerca a la presencia del Señor, en plena certidumbre de fe, sin duda, confiando en Dios. Dice, purificados los corazones de mala conciencia, es decir, que no tenga yo un pecado oculto dentro de mí, con lo cual sea una nube que se interponga entre Dios y nosotros, sino que podamos confesar nuestras faltas delante del Señor. Y después dice, purificado, dice, lavado los cuerpos con agua pura. Es decir, que nuestro andar tanto por dentro como por fuera pueda tener limpieza. Es decir, nuestros pensamientos sean limpios, la meditación de nuestro corazón sea limpia y lo que hacemos por fuera también pueda ser agradable delante de la presencia del Señor. Estas son las condiciones, ¿no es cierto?,
Entonces, este camino nos fue abierto para entrar a adorar al lugar santísimo. Si bien en el antiguo pacto, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos lo tocante al tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo estaba vedado para las demás personas. Solamente el sumo sacerdote podía entrar, y no todas las veces que él quisiera, sino una sola vez en el año. Y en el lugar santísimo se derramaba la presencia de Dios. Así también podemos contemplar, así también podemos ver, ¿no es cierto?, si estas son las condiciones con las cuales hoy día nosotros podemos acercarnos libremente a la presencia del Señor, ¿verdad?, y gozar de la comunión con Dios, porque es un privilegio el tener la comunión con Dios. No hay nada más hermoso, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra mil. Cuando David decía, prefiero un día estar en la casa del Señor que 1000 años fuera de Él. Es decir, el estar en la presencia del Señor para el corazón que ama a Dios, que ha sido lavado por la sangre del Señor, que ha entregado su vida a Dios, que ha entregado su vida al Señor. No hay nada más precioso, no hay nada más atrayente de ser atraídos por su presencia y poder derramar nuestro corazón en alabanza y en gratitud. Y Él se ha revelado en nuestra vida. Así también vamos a ver algunos ejemplos, por cierto negativos, de la liviandad de lo que significa caminar con Dios. Teniendo tantos privilegios hoy día, teniendo tantas bendiciones en la presencia del Señor, vemos que también ha habido liviandad muchas veces. Abramos Levíticos capítulo 10. Dice el verso 1 al 3. Nadab y Abiú, dice, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Se imagina usted cuando dice esta expresión, y Aarón cayó? En el verso de más arriba de este capítulo, dice el verso 23, 22 también. Después dice, alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron ante su rostro. Si nosotros vemos en estos pasajes de arriba, nos damos cuenta qué gloria fue. Fue un despliegue de gloria de parte de Dios. Manifestar su presencia a través de los sacerdotes. Fue algo hermoso, que aún descendió fuego, dice, y se consumieron las ofrendas. Y fue algo de gloria el que Dios manifestara su presencia en medio del pueblo. Pero como acontece a través de la historia de los hombres, muchas veces nosotros nos damos cuenta que lo que comienza en gloria, el hombre pronto lo arruina por su naturaleza,
Por la tendencia de su corazón, el hombre lo arruina. Vemos entonces que estos dos hijos de Aarón, también ellos eran sacerdotes, también ellos fueron consagrados delante de Jehová y presentados al pueblo. Un sacerdote era un mensajero de Dios, un sacerdote era un hombre que llevaba a los hombres a Dios y llevaba Dios a los hombres. Es decir, el sacerdote era un mediador, era un mensajero de Dios. El sacerdote era un hombre que tenía que enseñar las Escrituras, enseñar la palabra de Dios y apartar a los hombres de su mal camino. Estos dos hijos de Aarón también ellos sabían eso, Nadab y Abiú. Y dice que ellos se acercaron para ofrecer incienso al Señor. Pero la orden era que había un fuego encendido en el altar. Y el fuego siempre puede tener el significado de ser, el fuego es purificador. El fuego siempre purifica. Cuando viene a purificar, el fuego tiene una acción benéfica, de bendición, pero también el fuego viene como juicio. A través de toda la Escritura se muestra que hubo fuego, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En el altar había un fuego que había sido encendido por Dios. Y ellos habían sido enseñados que para ofrecer el incienso era una especie aromática que se ofrecía y subía como una ofrenda y descendía como algo grato a Dios. Pero eso tenía que, ¿verdad? Tenía que sacarse brasas del altar, del fuego que ya estaba encendido, que había descendido del cielo, de allí tenían que sacarse brasas. Sin embargo, estos dos varones, hijos de Aarón, que también eran sacerdotes, dice que les tocó oficiar ese día y ofrecer su incienso a Dios. Pero dice que ellos ofrecieron un fuego extraño. No se nos dice qué fue. Posiblemente, dicen algunos, hicieron un fuego aparte ellos. No sacaron fuego del altar. Ofrecieron un fuego aparte. Y comenzaron a mover su incensario. Inmediatamente dice que de la presencia de Dios descendió fuego y los consumió. ¿Qué significa eso? Que murieron calcinados, quemados en el acto. De repente uno ve algunas imágenes cuando cae un rayo sobre un árbol, lo quema completamente. Qué tremendo es esto. Esto es una demostración tremenda del juicio de Dios, de la severidad de Dios. Dice un pasaje en Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pocas veces se habla de eso. La gran parte del tiempo se habla de que Dios es amor, de que Dios te ama, de que Dios tiene misericordia. Y por cierto, todo eso es verdad. Nuestro Dios no es que tenga amor, nuestro Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, Dios muestra su amor. Lo mostró en el pasado y lo sigue mostrando y lo mostrará en el tiempo final. Él muestra su amor. Pero también no debemos pasar por alto que nuestro Dios es fuego consumidor, que nuestro Dios es celoso y que dice, Él no sufrirá por siempre el agravio del hombre. Entonces, en esta ocasión, Él había enseñado, Él había mostrado cómo debían de hacerlo. Cómo Él dijo, guárdate, le dijo a Moisés, de hacer todo de acuerdo al modelo o a la forma que se te mostró en el monte. A Moisés se le mostró cómo tenían que adorar, cómo tenían que hacer las ofrendas, cómo tenían que construir el santuario, de qué manera tenían que acercarse. Todo le fue mostrado a Moisés. Moisés no tuvo que interpretar nada, ni tuvo una idea brillante para agregarle al plan de Dios. No, porque nada de lo nuestro le sirve a Dios, porque nada humano le sirve a Dios, porque nada del hombre le sirve a Dios, ni las buenas intenciones.
La palabra dice, porque hay un solo sacrificio, del cual se agradó Dios el Padre, y ese es el de su Hijo. Por eso dice la voz, este es, cuando Pedro estaban en el monte de la transfiguración, y Pedro tuvo la brillante idea y le dijo al Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, vamos a hacer 3 enramadas, Señor, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él tal vez estaba perturbado frente a esa visión que vio cuando el Señor los llevó al monte y se transfiguró delante de ellos. Seguramente se perturbó tanto que él no se dio cuenta que estaba poniendo a nuestro amado Señor a la misma altura de los profetas. Jesucristo es superior a los profetas. Él todavía no estaba terminando de decir eso cuando vino una voz del cielo que le dijo, este es mi Hijo amado en el cual mi alma tiene complacencia. Es decir, del único sacrificio, de la única ofrenda de la cual se ha agradado Dios, es de su Hijo amado, el Señor Jesús. Porque del cielo vino la salvación, porque del cielo vino la justicia, porque del cielo vino el perdón. Entonces dice que estos 2 varones tomaron fuego extraño y ofrecieron al Señor. Hoy día, ¿cuánto fuego extraño se está ofreciendo a Dios? Cuando Dios ha mostrado la manera en la cual quiere que nosotros nos podamos acercar al Señor, que el hombre se pueda acercar al Señor, cuánto fuego extraño se le está ofreciendo al Señor, haciendo cultos que entretengan a la gente, haciendo números especiales, enseñando cosas que no aparecen en la Escritura, basados todo en el hombre, como que el Señor ya no es el centro, cuando el centro de nuestra adoración, de nuestra reunión, de nuestro congregarnos, tiene que ser solo el Señor. Pero hoy día se ha puesto al hombre en el centro, que el hombre se entretenga, que el hombre se sienta bien, que no le vamos a decir nada al hombre para que no se ofenda, porque si no se va. Ya no es agradado Dios, sino el hombre. Que el Señor tenga misericordia, porque ciertamente el Señor ejecutará juicio sobre toda esta cristiandad apóstata y falsa de nuestros días que estamos viviendo. Pues bien, después en el verso de más abajo dice, verso 8 dice, y Jehová, en el mismo capítulo 10 de Levítico, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Al parecer, no podemos afirmar eso. Al parecer, el gran error de estos 2 varones fue, lo dicen algunos hermanos entendidos en las Escrituras, al parecer que el gran error de estos varones fue que entraron ebrios al tabernáculo del Señor a servir a Dios. Y dice que cuando el hombre está embriagado y está borracho, pierde la noción de las cosas y el juicio, se le embota el entendimiento, y seguramente no podemos afirmarlo, pero se puede desprender, porque después de esta amonestación de lo que pasó, inmediatamente viene esta advertencia, y Moisés reúne a Aarón y a sus hijos y le dice que no beberán cosa alguna cuando se acerquen a ofrecer. Dice, entonces, ellos probablemente puedan haberse acercado ebrios o borrachos, como podemos decir, o embriagados a servir en el santuario. Y de esta manera ellos olvidaron cuál era la manera que ellos tenían que ir al altar del fuego que había descendido del cielo. Y ellos sabían que no podía ser otro fuego, pero ellos hicieron un fuego aparte. Entonces, tal vez aquí al principio alguien dirá, pero nosotros somos hijos de Dios y no bebemos. No necesariamente esto se está refiriendo al vino, ¿verdad?, de beber, sino que, ¿qué es lo que es el vino en la Escritura? El vino es el disfrute de la vida. Entonces, todo lo que pueda embriagar mi alma puede ser mi vino, mi trabajo, mi familia,
mi esposo, mis hijos, mi profesión, mi casa, qué sé yo, todas estas cosas, los afanes, la ropa, la comida, esto puede ser mi vino que embriaga mi corazón y que yo lo bebo constantemente porque siempre estoy pensando en ello, porque siempre estoy hablando de ello. Y si esto está embriagando mi corazón, ciertamente mi servicio a Dios será estorbado, no será limpio, no será claro y no será la bendición. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por eso también está la advertencia cuando dice, porque el que anhela en el Nuevo Testamento, le dijo el apóstol Pablo, porque el que anhela obispado buena obra desea. Pero entre los requisitos que le dijo, pero que no sea dado al vino, le dijo. Porque ¿cómo un hombre que está embriagado con las cosas de este mundo puede servir al Señor con claridad? ¿Cómo un hombre que está embriagado con su trabajo, con su familia, con las comidas, con la televisión, con las cosas de este mundo, puede ser un testimonio vivo y eficaz para el Señor y su obra? Ciertamente que no. Por eso le dice que no se embriaguen, para que puedan discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, es decir, lo puro y lo impuro, lo limpio y lo inmundo. Necesitamos entonces, como sacerdotes de Dios, como sacerdotes del Nuevo Testamento, tener claridad para poder tener discernimiento. En una oportunidad dice que vinieron un pueblo que se llamaba los recaditas, y ellos engañaron al pueblo de Dios y a Josué, porque ellos sabían de que el pueblo de Israel iba avanzando y conquistando, y para que ellos no fuesen avasallados, dijo, vamos a tener un plan, vamos a ir nosotros a recibirlo, nos vamos a rajar la ropas viejas, vamos a tirar polvo sobre nuestra cabeza y vamos a echar pan duro de varios días en nuestras carteras que tenga moho. Cuando el pan está duro se le pone un moho encima, una capa media verde así. Ellos hicieron eso y les mostraron esto, y el pueblo tuvo compasión de ellos por lo que vio, pero Dios había visto eso y advierte a Josué que habían sido engañados. Es decir, ¿cuánto nosotros necesitamos no estar embriagados con las cosas de esta vida para tener entendimiento y que nuestro corazón pueda guardar por sobre todas las cosas la palabra de Dios? La palabra de Dios pueda tener cabida en nuestros corazones para poder discernir, para poder entender una cosa con otra, porque si no, fácilmente el maligno dice que el maligno se disfraza como ángel de luz, para no ser engañados por las artimañas del diablo, para no ser engañados por el maligno, sino poder tener nuestros sentidos ejercitados. Tenemos, ¿no es cierto?, también, tenemos en 1 Corintios capítulo 11, verso 30. Por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué vemos en esto? Vemos aquí en el Nuevo Testamento un ejemplo de la disciplina del Señor. De la disciplina del Señor sobre sus hijos, sobre su casa. Acontecía un hecho en los hermanos de Corintio, que ellos estaban participando de las reuniones y puntualmente de la mesa del Señor, de la cena del Señor. Y a la verdad que puede que alguien tal vez no entienda lo que significa la mesa del Señor, pero por explicar la
la mesa del Señor es un recordatorio, es un memorial, que el Señor mismo lo dijo. Haced esto en memoria de mí, dijo el Señor. Cada vez que partierais el pan y bebierais la copa, dijo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Porque este pan es mi cuerpo, que por vosotros fue partido, y esta copa es la sangre que fue derramada por vosotros. Por lo tanto, es un acto solemne, es un acto sagrado, es un memorial para nosotros que debemos recordar al Señor. Es una bendición, pero también se nos demanda de hacerlo con discernimiento, es decir, con entendimiento. ¿Qué significa? Que tenemos que discernir que nuestro andar tiene que ser limpio durante la semana, durante el mes, durante cada día. Nuestro andar tiene que ser en santidad, en el temor de Dios. No confundamos en perfección, no somos perfectos. Alguien dirá, pero hay que ser perfecto. No, en ninguna manera. No está diciendo eso, porque nosotros cada día estamos siendo perfeccionados. Cada día estamos siendo perfeccionados por la mano del Señor, por el Espíritu de Dios. Dice que vamos avanzando de día en día, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Es decir, es una obra del Espíritu Santo en nuestra vida que nos lleva adelante para perfeccionar en nosotros la vida de Cristo. Entonces, se nos manda, dice, a que podamos discernir nuestro andar, nuestro caminar, cada día más apartado de las cosas de esta vida y cada día más nuestra vida unida a Jesús. Pues bien, es precisamente esto lo que los hermanos de la iglesia en Corintios descuidaron su andar, fueron livianos. Hubo hermanos que se permitieron hasta ciertos pecados y practicaban ciertas faltas delante del Señor. Y el Señor les amonestó una, otra y varias veces. Y finalmente tuvo que el Señor intervenir, porque como dice el apóstol Pedro, es necesario que el juicio comience primero por la casa de Dios, la cual casa somos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor lo hace así? El Señor juzga anticipadamente su casa que es la iglesia, porque un día el Señor va a juzgar al mundo. Y el juicio que el Señor hará con el mundo, ya no tendrá el Señor misericordia. Este es el tiempo de la misericordia. Desde que el Señor fue alzado al cielo hasta que Él vuelva a venir, este es el tiempo de la misericordia. Por eso se dice que estamos en el tiempo de la gracia. Por eso se dice que la puerta está abierta, porque este es el tiempo en que tienen que entrar los que faltan. Por eso que tiene que haber un ruego en nuestro corazón, un clamor por los que faltan, porque aún la misericordia del Señor está en pie. Entonces, dice, por esta causa, dice, por lo cual, dice, hay muchos enfermos. Es decir, tuvo que venir la disciplina del Señor a la iglesia en Corinto, dice, y muchos hermanos cayeron enfermos, producto de la disciplina de Dios. Se oraba por ellos, no sanaban. ¿Por qué? Porque era una disciplina, porque no se arrepentían de su mala conducta. Otros fueron debilitados en su fe. Y en el caso más extremo, cuando ya había una conducta determinada a hacer eso, Dios tuvo que levantar a algunos hermanos. No significa que perdieron la salvación, pero vino la disciplina, el juicio del Señor. Ahora, ¿sobre quién se aplicará tal o cual cosa? Esto es una prerrogativa de Dios, porque es Dios el que conoce los corazones. Dios es el que pesa, dice, nuestros corazones. Es el que pesa las intenciones de nuestro corazón. Es por eso que no tenemos que perder la reverencia y el temor en nuestro andar para caminar con el Señor. Es cierto que Dios nos ama, es cierto que Él es fiel, es cierto que Él tiene misericordia de nosotros. Por eso es que nos amonesta en la palabra, cuando le oramos, a través de un consejo de otro hermano, o muchas veces aún hasta cuando dormimos viene la palabra a amonestarnos, dice, aún por las noches me aconseja mi conciencia, dice. Es decir, el Señor sabe cómo hablarnos, y si no nos hablara tendríamos que preocuparnos porque Él nos ama.
Pero muchas veces cuando Él nos habla, o cuando la palabra nos habla y muestra alguna intención no recta en nuestro corazón, en vez de recibir ese hablar de Dios con humildad, nos enojamos y argumentamos contra aquel que está hablando, o nos enojamos con Dios. En vez de agradecerle al Señor de que nos hable para sacarnos del error, porque Él nos quiere librar antes de la disciplina. Pero si aún nos disciplina, aún su disciplina es producto de su amor. Y luego, ¿no es cierto?, podemos ver en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, el verso 8. Dice: pero si os deja sin disciplina, del 7 voy a leer, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es decir, Dios es un Padre justo. Como dijimos una vez, Él no tiene hijos mimados. No. Dice que Él a todos los que recibe por hijo los disciplina. Cuando su pueblo salió de Egipto, ¿sabe usted por qué los llevó por el desierto? Porque el desierto fue para el pueblo de Israel su escuela. Fueron 400 y tantos años. Traían tantas malas costumbres de Egipto. Eran quejumbrosos, murmuradores, pensaban mal, se enojaban, malagradecidos, desconformistas, envidiosos. Y aún viendo todos los portentos y los milagros que Dios hizo, aún así, Dios tuvo que disciplinarlos. La pasada por el desierto fue la escuela, fue la disciplina. No porque Él no los amara, sino porque precisamente Él tenía que librarlos de todas esas cosas que traían. Así también nosotros hemos llegado a Cristo. Cristo está en nosotros, gloria a su nombre, porque le tenemos, porque su vida está en nosotros, porque somos hijos de Dios. Pero tenemos esta carnalidad que muchas veces se cansa, se adormece ahí, cuando debiera estar nuestro oído atento, escuchando su hablar. Nos quejamos, murmuramos. Dios conoce nuestros corazones y Él sabe. Alguien diría: pero ¿por qué Job, si tenía tremendo testimonio? ¿Por qué tuvo que probarlo tanto? Porque solo Dios veía lo que nadie más veía. Y en el corazón de Job había una justicia propia muy grande. Pero aún con todo, Job fue siempre amante de Dios. Amó a Dios. De igual manera, hoy somos hijos de Dios. Y muchas veces Dios ha tenido que disciplinarnos. Y cuando un niño es pequeño, piensa que porque el padre lo corrige no lo ama. No es así. Un niño chico, cuando empieza a crecer, tiene muchas malas costumbres. Y a veces los niños quieren hacer lo que ellos quieren. Es necesaria la disciplina. Pero eso es producto del amor. Así también nosotros como creyentes, muchas veces como niños en Dios, somos caprichosos y queremos que Dios nos dé lo que nosotros queremos que Él nos dé. Y cuando oramos y no recibimos
Muchas veces nos enojamos con Dios y dejamos de orar por algunos días o por algún tiempo, como pensando que eso está bien. No, Dios sabe y conoce todo. Por lo tanto, la disciplina es porque Él nos ama como nuestro Padre, como sus hijos. Y aún en medio de ella, por cierto, Dios no va a disciplinar a aquel que no es su hijo. No. Un padre no puede ir a disciplinar a los hijos del vecino, no son sus hijos. Nuestro Dios no va a disciplinar a los que no son sus hijos. Dice que sobre ellos está la ira de Dios y un día vendrá el juicio, si ellos hoy día no se arrepienten y reciben a Jesús. Pero los que Él tomó por hijos, el hombre y la mujer que ha recibido a Cristo en su corazón, es un hijo de Dios. Y en esta senda, en este camino al cielo, es cuando estamos siendo preparados, es cuando nuestros corazones están siendo preparados. Y es por eso que Él nos tiene que limpiar y despojar de tantos apegos que traemos nosotros. Él sabe, Él conoce. Y esa disciplina nos hace crecer y madurar. Entonces, dice, si soportábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los respetábamos, ¿por qué mejor no obedeceremos al Padre de los Espíritus y viviremos? La disciplina tiene un propósito, dice, y es que participemos de la santidad de Dios. Dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero luego produce frutos apacibles de justicia en aquellos que han sido ejercitados. Es decir, eso purifica nuestro corazón, nos limpia, nos limpia, nos limpia. Hay cuantos cristianos que tienen tanta soberbia en el corazón, tanto orgullo, no son capaces de perdonar, ni aún dentro de su propia familia. Y muchas veces Dios tiene que desatar una disciplina. Dios sabe cómo hacerlo. Pero dice que luego produce fruto apacible de justicia, que es para la gloria del Señor. Por eso debemos levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, hacer sendas derechas para nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Es decir, que no haya nada que nos haga cojear de este camino, que no vayamos caminando cojeando, con un pie en nuestra falta y con un pie en Dios. No, sino que nuestro corazón se afirme, para que Él cada día nos santifique, para poder amar más al Señor. Cuando nosotros entendemos cuánto Dios nos ha amado, le valoramos más en nuestra vida, le apreciamos más en nuestra vida y le reconocemos en todos nuestros caminos. El Señor es fiel, el Señor es bueno. Hay una obra preciosa que el Espíritu Santo está haciendo dentro de nuestro corazón. Debemos temer a Dios. Tal vez en el Antiguo Testamento sus juicios fueron severos, pero hoy día en la gracia el Señor también tiene que juzgar a sus hijos, disciplinarlos. Y esto es producto de su amor, porque Él quiere que participemos de su santidad y nuestros ojos puedan verlo. Gracias, Señor. Amén. A tu presencia vengo, Señor, con reverencia, pues tú eres Dios, y así poder recibir lo que tú tienes para mí, y así también entregar lo que hay en mí. A tu presencia vengo, Señor, con reverencia, pues tú eres Dios, y así poder
recibir lo que tú tienes para mí, y así también entregar lo que hay en mí. Quiero exaltar tu santo nombre y adorarte, mi Señor, y el corazón rendir ante ti, pues tú eres mi Rey y mi Dios. Quiero exaltar tu santo nombre y adorarte, mi Señor, y el corazón rendir ante ti, pues tú eres mi Rey y mi Dios, pues tú eres mi Rey y mi Dios.